Bueno, nos acompaña Luis Eduardo Martínez, vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación Nacional. Es importante, ¿no, Luis Eduardo, que estés con nosotros porque recién se firmaron unos acuerdos, se genera un nivel de expectativas sobre la participación político-electoral de cara al futuro, un nivel de expectativas que no se define aún porque es muy prematuro, pero al final de cuentas uno dice, bueno, hablemos de los acuerdos, van a servir los acuerdos, cómo se van a canalizar. Cada quien da su opinión. Escuchas al vocero de la Plataforma Unitaria por una parte, escuchas a Nicolás Maduro, escuchas a Jorge Rodríguez. Ahora ustedes que forman parte también de la oposición venezolana, ¿qué lectura le dan a todo esto? Y tú, porque eres además vicepresidente de esta comisión que tiene que ver con todo esto al final de cuentas, ¿no? Muchísimas gracias por la oportunidad, Carlos. Como siempre, contento de estar con usted. Nosotros hemos venido viendo de manera muy positiva este último encuentro, positiva para Venezuela, positiva para la Venezuela que cree en un mañana diferente, porque no solamente está el acuerdo que se firma en materia social, sino también está la decisión que se produce a la par de la OFAP de producir dos licencias, la 41 y la 8K, que hace posible una reapertura del mercado petrolero venezolano, una reinserción de la producción petrolera venezolana en los Estados Unidos, con todas las consecuencias positivas también que ello implica. Y además de eso, se establecieron mecanismos para garantizar que se avance en temas que están pendientes. Yo he insistido, incluso en tu programa varias veces, que la prioridad tenía que ser lo económico y social. Bueno, y pareciera que esa insistencia de algo sirvió, porque efectivamente este reencuentro en México se abordó fundamentalmente lo económico y lo social. Ahora, claro, esto es un preámbulo y es un acuerdo parcial, pero fíjate, todavía, por ejemplo, en el caso de Chevron, Luis Eduardo, no se ha definido la forma, cómo será ese contrato. Hay una discusión donde dicen, bueno, PDVSA no va a recibir impuestos y regalías, PDVSA no va a recibir beneficios de esa extracción y de esa venta del petróleo por parte de Chevron. Chevron, por otro lado, dice que no está del todo suficientemente satisfecho, que debería ampliarse un poco más, en fin, hay todavía confusión en ese sentido. Partamos de lo último. Chevron va a seguir insistiendo, tiene la capacidad de lobby suficiente. Chevron además lo que tiene es la asociación con empresas. A eso es que voy, que esa es la primera parte de la explicación que te voy a dar. Pero en todo caso, Chevron tiene la capacidad de lobby suficiente en los Estados Unidos para lograr mejoras en lo que se acordó. Es más, lo que le concedieron no es producto de unas pocas horas de discusión. Hace meses se está construyendo lo que era la ampliación de la licencia que ya poseían, que se venció precisamente ayer. En cuanto a la primera parte, yo he llegado a la conclusión que es un guiño a las galerías que hacen los funcionarios del gobierno americano, porque cualquiera que conozca las características de la asociación entre Chevron y Venezuela sabe que nunca antes Chevron ha pagado de manera directa regalías y dividendos a PDVSA ni a la República. ¿Por qué? Porque Chevron es parte, es socia de distintas compañías mixtas, Petropiar, Petroboscan, para mencionar solamente dos, que son las que hacen los aportes para el fisco venezolano, para PDVSA. O sea que el fisco venezolano sí va a seguir recibiendo dividendos que... En la madrugada estaba leyendo un informe, seguramente tú lo conoces, un economista muy destacado de Venezuela, Francisco Rodríguez, que señala que el 83% del precio bruto del petróleo que se va a exportar, que ahora se va a cobrar full, y a ese es otro de los elementos positivos, va a pasar al fisco venezolano. Entonces, reitero, pareciera que fue un guiño, sobre todo desde el punto de vista de las características políticas del Congreso americano, más ahora que la Cámara de Representantes tiene mayoría republicana. Chevron es parte, reitero, de varias compañías mixtas. Esas compañías mixtas son las que hacen los aportes de regalías y dividendos a PDVSA y a la República, por una parte. Segundo, elemento positivo, el petróleo que se va a comercializar en lo sucesivo, que la propia licencia establece que solo es para los Estados Unidos, va a venderse a precio full. Hoy el crudo que se coloca en el extranjero, con excepción del que ha venido extrayendo Eni y Repsol, que va directamente a Europa, se tiene que colocar a descuento. La propia vicepresidenta, lo hemos dicho aquí, ha señalado ante la Asamblea Nacional que el crudo se tiene que colocar en promedio a un 25% de descuento para que pueda encontrar compradores, pero que además de eso el 15% de lo que se cobra se
tiene que gastar para bancarizar lo que se paga fundamentalmente en efectivo. Es decir, que hoy Venezuela gana con una producción que será mayor, 80.000 a 220.000 barriles diarios, dicen unos, 800.000 barriles en un plazo de 18 o 20 meses, dicen otros, pero que además se cobrará un precio por lo menos de 40% más de lo que hoy se recibe. Ahora fíjate sobre el área social, que es importante, porque se conoce que Naciones Unidas crea un fondo fiduciario, ¿verdad?, para manejar los recursos de casi 3.000 millones de dólares. Sin embargo, Jorge Rodríguez decía recientemente que no es que Naciones Unidas va a manejar todo, que los proyectos de inversión son del Estado venezolano, que hay una ley, hay una constitución y hay unas leyes que tienen que marcar la pauta en ese sentido. Explícanos un poquito si tú tienes información en eso. Lo primero, que no hay que temerle a eso, porque lo más importante son las realizaciones, lo más importante, lo relevante es que se disponga de esos recursos que hasta ayer no se disponían. Yo, siendo gobernador, tuve la oportunidad de trabajar con dinero que me aportaron multilaterales, y los multilaterales entonces manejaban ese recurso, tenían funcionarios aquí en Venezuela, realizaban las licitaciones, supervisaban la ejecución, que es un poco el procedimiento que se va a seguir en este caso. Pero para citar un área en particular, los recursos están destinados a educación, salud, atención a damnificados y al sistema eléctrico. En el caso específico de educación, y la información la manejo porque ayer con parlamentarios que están en la Comisión de Educación informaron informalmente, se contemplan unas 2.000 escuelas a reparar. ¿Quién hace la lista de las escuelas? ¿Quién elaboró la lista? Porque ya se presentó. Tiene que ser el Estado, ¿no? Pues el Estado venezolano. ¿Quién presentó las necesidades para cada escuela? El Estado venezolano. Pero volvamos a lo más importante. ¿Qué es lo que le interesa al representante, al padre, a la madre de un niño que está en una de esas escuelas que se van a reparar? Que se repare. ¿Qué es lo que le interesa a alguien que acude a un centro de salud, que esté bien dotado? ¿Qué es lo que le interesa a los habitantes, por ejemplo, del Zulia, para mencionar una región en particular que ha sido tan golpeada por las fallas eléctricas? Que funcione mejor, de tal manera... Ahora eso se va a canalizar rápidamente porque tenemos que irnos a la pausa. Me imagino que a través de un proceso licitatorio, ¿no? Es obligatorio, no se ha hecho público, pero por eso cité... Apenas comienza, ¿no? Por eso cité mi experiencia en manejar fondos internacionales, que tiene que ser un proceso licitatorio, transparente, con rigurosos estándares, pero que no solamente es la asignación de la obra, sino después la supervisión en la ejecución, lo que va a garantizar que hasta el último dólar sea correctamente invertido. Bueno, me permites, vamos a hacer una pausa, vamos a regresar enseguida para seguir conversando con Luis Eduardo Martínez, vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación Nacional de la Asamblea Nacional. Bien, vamos a continuar la conversación con Luis Eduardo Martínez. Viene la otra parte que se anuncia, viene una nueva conversación, no se sabe cuándo, no hay fecha definida, por lo menos hasta el momento, para hablar del tema electoral, de la transparencia de cara al proceso del 2024, el tema de los derechos humanos, el tema de la liberación de los presos políticos, el tema de las condiciones y la presencia internacional como veedora, ¿verdad?, de lo que puede ser ese proceso. ¿Qué información manejan ustedes? De paso, es importante señalar que Maduro recién también pues ha dicho que no solamente es la plataforma unitaria la que se va a incorporar a esas conversaciones sobre el proceso electoral y transparencia, sino también otros factores de la oposición. Por ejemplo, ustedes que son la Alianza Democrática. Otra vez, yo no quiero ser repetitivo, pero ¿cuántas veces no hemos afirmado que el diálogo tiene que ser inclusivo, transparente y preferiblemente basado en Venezuela? Y no solamente inclusivo porque participen todos los sectores políticos del país, sino que porque participen los empresarios, los emprendedores, los representantes de los medios de comunicación. También que la economía no se olvide dentro de ese proceso de conversación. La economía es lo más importante y lo social atado a ello. Yo he afirmado y se lo he dicho en privado a quienes participan en el proceso de México, en el formato México de discusión, que al venezolano común no le interesa los detalles casi técnicos de unas elecciones que ya todo el mundo acepta que son en el 2024. ¿A qué distancia están los puntos rojos? ¿Cuáles son los que van a representar la tarjeta cuál y cuán? De tal manera que lo más importante, insisto, es lo económico y lo social. Hoy debería instalarse la comisión técnica que es el resultado de la firma del acuerdo y pareciera inminente en los próximos días antes de que concluya el año una nueva reunión de las partes que firmaron el acuerdo
en México, donde efectivamente se tienen que abordar temas electorales. Yo diría que aquí tenemos que empeñarnos, sí, que efectivamente que los estándares sean los más transparentes, pero en las elecciones regionales donde todos participamos, la Unión Europea, que actuó como observador, produjo 2 informes que hizo observaciones bien importantes, desde luego. Bien importantes. Entonces, eso es, reitero, un buen patrón de referencia. Porque, bueno, y yo no quiero echarle leña al fuego, pero hay países que precisamente no son los más calificados para enseñarnos cómo deben ser unas elecciones transparentes, sino pregúntale a Donald Trump qué opina del sistema electoral americano, o pregúntale a buena parte de los senadores y congresistas recién electos qué opinan del sistema electoral americano. Yo estoy seguro que ellos son mucho más críticos con el sistema electoral americano que lo que cualquiera de nosotros somos. Todavía Trump dice que perdió las elecciones por fraude. Ahora, pero el otro factor o el otro sector, porque son varios, además, al final de cuentas, Luis Eduardo, de la oposición, ustedes, Alianza Democrática, ustedes que representan organizaciones políticas, por lo que escuché decir a Maduro, ustedes los van a invitar a incorporarse también a esa conversación sobre el proceso electoral. Y nos incorporaremos y reclamaremos que el proceso electoral La plataforma próximo, unitaria no puede bloquearlos a ustedes para que participen, ¿o sí? Bueno, yo creo que tenemos que respetarnos incluso desde el punto de vista matemático electoral. En las elecciones regionales donde todos participamos, porque ahí ningún factor político se autoexcluyó, la alianza opositora que integro obtuvo más de 2 millones de votos. Eso está ahí. Y los partidos que se agrupan en la denominada plataforma unitaria obtuvieron alrededor de 1.200.000 votos. Yo fui candidato en Aragua. Yo obtuve más de 100.000 votos en Aragua. El candidato que representó a la plataforma unitaria quedó de tercero y lejos. Entonces yo le pregunto a alguien, ¿quién es más legítimo para ser el vocero de la oposición de Aragua? Yo que quedé con una votación que superó los 100.000 votos, o Laidy Gómez, que obtuvo más de 100.000 en el Táchira, o Brito, que obtuvo más de 100.000 en Anzoátegui, para mencionarte solamente 3 dirigentes partidarios de la alianza que obtuvimos más de 100.000 votos. 100.000 votos es muchos votos. Entonces, en esos 3 estados, por ejemplo, nosotros superamos largamente al candidato del denominado G4. De tal manera que lo que se corresponde, más que ponernos, reitero, a matemáticamente demostrar que somos la mayoría de la oposición, es entender que tenemos que marchar juntos, porque ese es el pecado original que se está cometiendo. Claro, porque seguimos empeñados en mantener una confrontación. Es más fácil para la plataforma unitaria, para nosotros, para cualquiera, sentarse con el gobierno que sentarse entre nosotros. Y eso es casi criminal, porque si queremos que Venezuela sea diferente, no hay alternativa distinta a que marchemos juntos. Ahora, por ejemplo, también Maduro hablaba un poco de esto de la conversación, que es la nueva fase dentro de este proceso de negociaciones. Las sanciones están de por medio y el tema político electoral no escapa a ser contaminado el tema de las sanciones como discurso político del gobierno. Yo soy un apasionado crítico de las sanciones porque perjudican a los venezolanos en común, a las venezolanas en común. Hay, sí, 3.000 millones de dólares que se van a liberar, pueden llegar hasta 5.000 millones. Pero que son como 24.000. Son 23.000 millones de dólares que están retenidos en bancos extranjeros, en fondos extranjeros que son de Venezuela. No hay derecho que con tanto... Bueno, yo estoy en la comisión especial que está trabajando el tema de los afectados de Tejerías, El Castaño, Palmarito. Ahí hay cerca de 357 familias, creo que es la cifra exacta, si no recuerdo mal, que perdieron su vivienda, necesitan una vivienda, necesitan ser atendidos. Eso tienen que atenderlo con prioridad. Claro. Yo ayer en la Asamblea Nacional recibí, junto con la Comisión de Administración y Servicio, al alcalde del municipio de Urdaneta de Aragua. Se están, muriendo de sed, para decirlo de manera que nos entendamos, los habitantes de ese municipio. ¿Cuál es el problema? Que la alcaldía, su situado municipal es de $1.200 mensuales. Bueno, y de lo cual descuentan la nómina por patria. Ahora, decía el alcalde ayer, bueno, yo tengo aquí el inventario de los pozos que debo construir, pero no los puedo construir porque no tengo presupuesto. Pero tú vas entonces a la gobernación y la gobernadora te puede decir lo mismo. Mire, este presupuesto es el del estado Aragua, que significa algo así como 10 veces menos que lo que significaba el presupuesto de Aragua hace unos 5 o 6 años atrás. No me alcanza, pero nacionalmente también. De tal manera que la retención de recursos que hoy necesita Venezuela es
casi criminal. Y quienes promueven el que esos recursos se mantengan en el extranjero, en cuentas bloqueadas, que a veces uno duda que hasta ganando interés estén, es realmente dañino para todos. Entonces, lo mejor que puede hacerse, si se cree en Venezuela, busquemos la manera de liberarlo. Ya tenemos una fórmula, ya están Naciones Unidas de por medio para supervisar la asignación y ejecución para que nadie pueda decir, no, lo que pasa es que se van a coger esos reales. Bueno, en suma estaremos pendientes de la otra parte, ¿no? De eso que estábamos conversando finalmente, esa parte político-electoral que está de por medio y esa parte económica que no se debe abandonar bajo ninguna circunstancia. No sé si da tiempo, pero Sí. tú puedes hacer todo lo que sea, lo que quieras en materia política electoral. Pero si aquí no hay unidad, si aquí no hay un candidato único, una candidata única, una plataforma única que promueva una narrativa única, ten la absoluta seguridad, y lo digo con responsabilidad, que bueno, el mal rato que vamos a pasar el liderazgo opositor, pero también el pueblo de Venezuela, ni te cuento. Así que ocupémonos de dónde van a estar los puntos rojos, pero también ocupémonos de construir una verdadera alternativa unitaria. Bueno, Luis Eduardo, muchas gracias. Muy amable. Bueno, nos vamos a una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual.